Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta entrevista me quiero referir a un tema bastante específico, pero que es constante en muchos países de América Latina. Ciertamente lo es en México. Y es esta concentración o este estudio sobre sí o no, este debate sobre sí o no imponer el IVA, este impuesto sobre la compra, a los alimentos y las medicinas. ¿Por qué está este debate? Es cierto en México, pero también lo es en otros países de América Latina, porque como parte de la política fiscal de un país, en toda América Latina se está debatiendo reformas fiscales importantes. Usted sabe que el gobierno necesita cobrar impuestos para poder subsistir, y existe el debate en si cobrar impuestos a la compra o el IVA parejo para todo lo que un consumidor compre, o si tiene que haber excepciones, y en este caso las excepciones pues insignias son siempre los alimentos y las medicinas, que son un fuerte componente del consumo de los latinoamericanos. Bueno, pues una firma que yo respeto mucho, que es KPMG, en este caso KPMG de México, usted ha visto varias entrevistas de ellos aquí en el sitio, se abocó a estudiar qué es lo que un grupo de 75 países en el mundo ha hecho y hace con respecto a este dilema, este elemento de cobrar impuestos sobre la venta a los alimentos y las medicinas. Está con nosotros desde la Ciudad de México César Catalán. Él es socio de Impuestos Corporativos e Indirectos de KPMG México y uno de los responsables de este informe. ¿Cómo estás, César? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Alberto. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Qué bueno que hicieron este reporte, porque te digo que es algo que es de interés en toda América Latina. ¿Qué es lo que ustedes... a ver, en México ciertamente no se cobra IVA sobre medicinas, tampoco se cobra sobre alimentos, ¿se cobra cero en alimentos también? Así es, también Ok. es una tasa cero. Cero alimentos, cero medicinas, y esto es importante en este debate en el que se está debatiendo en el Congreso, y lleva años esta guerra sobre una reforma fiscal en la que presuntamente se debiera de aplicar este impuesto pues parejo, como se diría, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes descubrieron en este universo de 75 países? Correcto, Alberto, gracias. Mira, si quieres, para ponernos primero rápidamente en contexto, yo creo que tú anticipabas que el tema del IVA ha sido un debate durante la última década, al menos, en México, ciertamente también en otros países en Latinoamérica y en el mundo, pero en México llevamos 10 años discutiendo las alternativas para reformar nuestra ley del IVA. El segundo, yo creo que antecedente importante que debemos de tener para poner en contexto este análisis es que esas reformas del IVA que se han debatido son realmente para incrementar la recaudación que México necesita para el desarrollo de programas sociales, de infraestructura, etcétera. Entonces, ese segundo tema yo creo que es fundamental para el debate que hoy estamos viviendo. Como te recordarás, el año pasado, en marzo, se presentó también una propuesta de reforma fiscal a la ley del IVA, incluso que disminuía la tasa del impuesto y tenía algunos mecanismos de devolución a los sectores más bajos de la población económicamente hablando, que no fructificó por una posición muy concreta técnica de la Secretaría de Hacienda. Y el tercer antecedente que yo te daría es la tendencia que en el mundo tiene el impuesto al valor agregado, que en todos los casos, en todas las regiones, Asia, Europa, América Latina, el IVA crece. O sea, el IVA está creciendo versus el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, todos los países como estrategia comercial y de competitividad lo han disminuido, pero en su necesidad de recaudación, lo que necesitan es precisamente incrementar el IVA para desarrollar sus programas de gobierno. Entonces, en este contexto, el análisis que hicimos sobre los 75 países que mencionas fue enfocado precisamente al debate que normalmente hemos visto en nuestro país respecto a los alimentos y medicinas, porque también lo decías muy bien, los alimentos y medicinas es una gran parte del consumo en todos los países. Este estudio lo que arroja, son datos contundentes, en el sentido de que a nivel global, por ejemplo, si lo vemos solamente a nivel global, 66% de los países graban los alimentos y 68% graban las medicinas. Entonces, lo graban a tasas ya sea generales o tasas diferenciadas. Entonces, ahorita si quieres platicamos un poquito más de esos detalles,
pero el primer dato que resulta contundente es que casi el 70% de los países en el mundo, en este grupo de 75 países, graba alimentos y medicinas. Y bueno, yo creo que también hay que destacar que estos países son o competidores de México o socios comerciales de México, evidentemente parte de BRIC, G20, OCDE, etc. Bueno, y ahora es interesante, que ya establecimos que evidentemente la mayoría de los países graba en mayor o menor cuantía los alimentos y las medicinas. Eso ya está establecido. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti, en estos países que cobran el IVA sobre alimentos y bebidas, ¿cuál es la situación, fiscal de los gobiernos y cuál es la situación económica de los pueblos? Es decir, ¿el consumidor es más pobre por esto? ¿El gobierno es más rico por esto? Mira, yo creo que el estudio, como lo hicimos de forma regional, te puede dar un indicador precisamente en este sentido, ¿no? ¿Qué países están más evolucionados? ¿Qué países están construyendo en términos económicos su régimen fiscal? Por ponerte un ejemplo, en el caso de Europa, evidentemente con el contexto que Europa tiene, aproximadamente el 92% de los países en Europa, 92%, Alberto, graban los alimentos y medicinas. Entonces, a lo mejor aquí hay una correlación muy interesante con lo que estás mencionando en términos económicos, aunque tú sabes que la crisis en Europa económica es muy importante en estos momentos, y de hecho la estrategia que siguió, por ejemplo, España, Italia, Hungría, Grecia para contrarrestar su crisis financiera fue precisamente incrementar la tasa de impuestos indirectos, la tasa de IVA. ¿Qué sucede, por ejemplo, nada más para dos ejemplos más y contextualizar? En general, el promedio de los países que lograba es 60%, y América Latina cae un poco más al 46%. Sin embargo, sigue siendo el 50% de los países de América Latina los que graban alimentos y medicinas. Ya más allá, si vemos OCDE y G20, andan entre el 80 y el 70% grabando alimentos y medicinas, ¿no? Ajá. Ahora, pero en estos países, primero que nada, estos países que graban alimentos y medicinas, ¿tienen una menor tasa o han bajado su tasa del impuesto sobre la renta? Mira, efectivamente, como te decía al principio, la estrategia comercial de los países y competitividad ha sido disminuir la tasa de renta y subir indirecto. Siempre es así. Exacto. Ok, perfecto. Ahora, en términos generales, los consumidores de los países donde se carga IVA, alimentos y medicinas, ¿pagan más en impuestos porcentualmente hablando en relación a sus ingresos que los países como México que no se cargan el IVA a los alimentos y medicinas? Mira, como tú sabes, ha habido varios estudios, por ahí veíamos que algunos comentarios de la Secretaría de Hacienda y demás. Yo creo que México está muy bien diagnosticado y particularmente en este caso de impuestos, lo que se ha visto es que efectivamente México tiene baja recaudación en relación con el porcentaje del PIB, a pesar de que los esfuerzos del gobierno federal durante los últimos 12 años ha sido incrementar esa recaudación, ese porcentaje de recaudación respecto al PIB, todavía no es suficiente. Entonces, como tú lo dices, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que esos países que tienen un régimen fiscal más simple, con tasas más altas en consumo, hay una correlación directa a que tienen mayor recaudación, efectivamente. Ok, y entonces esa sería la conclusión o la recomendación del estudio de KPMG, es decir, ya establecimos que la mayoría de los países efectivamente pone IVA o impone el IVA a los alimentos y las medicinas, pero esto es mejor, ¿por qué? Mira, es mejor y es recomendable. Yo creo que el estudio sugiere que debiera México seguir la tendencia global, y esta tendencia global efectivamente es el gravamen de alimentos y medicinas. Ahora, nada más, Alberto, es importante hacer una distinción muy importante. La pregunta que te seguirá a ti y a tu audiencia es ¿a qué tasa? Porque ya dijimos, o sea, qué países graban, qué porcentajes, en qué regiones, pero también el estudio arroja un dato importante.
No todos los países, como decía hace un rato, graban la tasa general, es decir, en el caso de México sería la del 16%. Al contrario, la mayor parte de los países, que son aproximadamente el 40% de los que los graban, el 40% de los 75 países lo graban a tasa reducida. Entonces, ¿qué tasa reducida sería la adecuada o la que sugiere este estudio? Precisamente el promedio de esta tasa reducida en alimentos y medicinas va del 7 al 9%, 7 para alimentos, 9 para medicinas. Ese es el promedio de los países que graban a tasa reducida sus alimentos y medicinas. Ojo, también existen países que graban a su tasa general. Imagínate, el caso de Hungría tiene una tasa del 27% de impuesto. Parejo para todos. Parejo, y 18% para alimentos. Entonces, imagínate, o sea, ya nada más su tasa reducida es altísima. Claro. Ese sería, de alguna manera, el promedio de esas tasas. Ahora, es importante establecer lo básico, que lo básico es que en una economía donde, y esto es más como pregunta que como comentario mío, pero nada más para que quede claro tanto a mí como al público, en una economía en la que hay tanta economía informal, es decir, tanta gente que está operando fuera de la formalidad, que está trabajando para sí misma, que no está registrada, que no paga impuestos sobre la renta, porque como no recibe dinero de manera oficial, no paga impuestos sobre ese dinero. La idea de capturar impuestos sobre la venta a alimentos y bebidas es que todo aquel, es decir, habrá gente que está en la informalidad pero sigue siendo consumidor, y para que ellos también paguen impuestos, es decir, es una manera de recaudar impuestos, ahora sí, de que manera pareja, del 100% de los consumidores. ¿Lo dije bien? Sí, efectivamente, Alberto, yo creo que tienes toda la razón. En el momento en el que esa parte de la economía informal se acerca a la economía formal para adquirir bienes de consumo, que además lo tiene que hacer, o sea, no puede mantenerse la economía informal totalmente aislada de la economía formal. Efectivamente, ahí es donde tiene su impacto el impuesto al consumo en primer lugar. Y aquí también te haría otra acotación. La reforma que se pudiera proponer, la reforma fiscal que se pudiera proponer en este sentido, debiera también de incluir, y algunas propuestas ya lo hacen, incluir el que además de la simplificación de todo el sistema del régimen fiscal, además de su simplificación, también tiene que ir enfocada precisamente a captar más de la economía informal, ya sea vía su registro en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien precisamente a través de una recaudación indirecta por el IVA al consumo, por el impuesto al consumo. Ya, claro. ¿Cómo? Esto ya es una materia de opinión que te voy a pedir yo a ti. ¿Cómo ustedes en KPMG o tú ves la posibilidad de que esta reforma fiscal se vaya a prosperar, que vaya a grabarse en el futuro cercano en México el impuesto al IVA a los alimentos y las medicinas? Alberto, es una excelente pregunta. Como decíamos muy al principio de la entrevista, esto lleva más de una década de discusión y sin embargo nosotros somos optimistas en que haya una reforma fiscal que sea positiva precisamente para lograr los programas sociales y de infraestructura que se están planeando. Entonces, vemos el ambiente en términos económicos, en términos políticos, etcétera, de manera muy optimista, y creemos que puede ser una reforma factible en el corto plazo. Ya, listo. César Catalán, socio de práctica de impuestos indirectos y corporativos de KPMG México, con este interesante estudio sobre las tendencias globales en el gravamen sobre consumo de alimentos y medicinas. Te agradezco muchísimo. ¿El público en general puede tener acceso a este informe, César? Pues mira, en general lo hacemos para nuestros clientes bueno, para eso hacemos esta entrevista entonces, para que puedan saber los resultados. Y compartir algunos de los resultados, sí, de hecho, podrán encontrar en algunos medios ya resultados muy concretos del resultado, el estudio completo no, pero sí los resultados más importantes. Listo, César Catalán, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias igualmente.